Jesús, porque es en ti que depositamos toda nuestra confianza. Señor, mira a nuestra hermana que está en el hospital, Padre. Señor, yo sé que el diagnóstico médico no es favorecible para ella. Pero Señor, tú tienes el control. Tú tienes el dominio. Ella te conoce. Ella sabe quién tú eres. Y yo sé que si ella ha de partir de este mundo, ella estará entrando a tu reino. Pero Señor, yo también sé que tú eres un Dios que no depende de ningún diagnóstico médico. Tú eres un Dios que puede hacer una obra sobrenatural. Tú eres aquel que levantó a un Lázaro después de 4 días de muerto, Señor. Así que, Señor, en ti depositamos nuestra confianza plena sobre la vida de nuestra hermana en esta hora. Sé tú glorificándote en medio de esta situación, Señor. Que tu nombre, Señor, sea exaltado. Gracias, Padre, por quien tú eres. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que tú estarás haciendo en medio de nosotros. Te presento, Señor, cada persona que está aquí en este lugar. Señor, yo no sé cuáles son sus cargas, yo no sé cuáles son sus necesidades, pero yo sé al Dios que yo le sirvo. Que es un Dios que abre camino donde no lo hay. Que es un Dios que se manifiesta, que es un Dios de las cimas, pero también es un Dios de los valles. Y que no depende donde nosotros estemos, Señor. Tú eres grande y poderoso. Así que, Señor, glorifícate en esta reunión. Habla a nuestra vida y a nuestros corazones. Mira esta palabra, Señor. Que como yo digo, Padre, la Biblia es el único libro que tiene la capacidad de decir lo mismo y hablarnos diferente. Así que háblanos de una manera especial el día de hoy. De una manera sobrenatural. De una manera que solamente tú lo puedes hacer. Así que te damos gracias, Padre, a ti, Dios amado. Y te damos toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias al equipo de adoración. Quería aprovechar unos minutos para darles gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Porque habrán algunas personas celebrando los que van a ser campeones por los 4 años, pero nosotros celebramos aquel que selló su victoria hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, y no tiene que estar defendiendo su título cada 4 años, porque a él nadie le quita el título de Rey de Reyes y de Señor de Señores. Así que muchas gracias, los que nos ven desde casa también, gracias por acompañarnos. También un breve paréntesis. Quiero agradecer a todos los que organizaron, vinieron y participaron de la vigilia el viernes en la noche. Estuvimos aquí hasta las 3 y pico de la mañana. Fue un momento muy poderoso escuchar los testimonios, escuchar lo que Dios ha hecho. Pero fue un momento muy bonito y muy especial, y quiero agradecer a todos porque yo sé que muchos vinieron de su trabajo, muchos sacaron una fuerza extra y lucharon contra el sueño. Algunos tuvieron que manejar casi 1 hora, pero gracias a todos los que estuvieron aquí. Así que, mis amados, también brevemente, si no lo digo, Ari me guinda, como decimos los dominicanos. El viaje para Pensilvania, 27, 28 y 29 de agosto. Se abrieron unas vacantes, pero nuestra hermana Ari necesita que usted se comunique ASAP con ella hoy, antes de irse de aquí, antes de ir a ver quién fue que ganó, si Messi o Lamar. Párese y deténgase y hable con ella para que le dé más información, pero no se lo pierda, que yo sé que eso va a estar muy, muy bonito. Y si usted vino el día de hoy buscando un sermón corto, tenía que venir el viernes. El viernes la palabra duró 3 minutos. Pero el día de hoy, como ustedes saben, estamos hablando de los profetas menores. Y el día de hoy vamos a estar hablando del profeta Miqueas. ¿Quién aquí ha oído escuchar o hablar del profeta Miqueas? Casi siempre escuchamos de Elías, escuchamos de Isaías, de Ezequiel. Nos encanta Ezequiel, declara sobre esos huesos secos y vivirán. Nos encanta. Pero Miqueas es muy interesante. Y yo quiero leer
los versículos del 1 al 8 del libro de Miqueas como texto base para lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y yo sé que ya oramos, pero quiero leer esta palabra y con la reverencia que se merece la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto es lo que dice la palabra en Miqueas 6, versículos del 1 al 8. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo. Ay, 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 uy, uy, uy. Tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Micab, y que le respondió Balaán, hijo de Beón, desde Sirín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, se te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta es la palabra de Dios. Y el día de hoy el Señor puso como tema para tratar lo que Dios demanda. Lo que Dios demanda, porque yo no sé si usted sabía una cosa, pero una cosa es lo que usted le quiere dar a Dios y otra cosa es lo que Dios demanda. Yo sé que hoy no van a haber muchos amén aquí, pero amados, ¿qué imagen tiene el mundo allá afuera cuando se le menciona la palabra iglesia? ¿Qué imagen tenías tú antes de venir a la iglesia? Aquellos que conocemos del Señor decimos, bueno, cuando yo oigo de iglesia, oigo de esperanza, de amor, pero seamos completamente honestos. Porque muchas personas el día de hoy, cuando escuchan la palabra iglesia, piensan en juicio. Piensan en que lo van a señalar. Piensan que lo van a condenar. Iglesia de Cristo, eso debería de rompernos el corazón. Porque la iglesia nunca fue enviada al mundo para ser un tribunal, fue enviada para anunciar el Salvador. Y hoy en día, sin embargo, muchas veces el mundo conoce más la iglesia por lo que la iglesia condena que aquel el que la iglesia refleja. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Será que estamos representando correctamente el corazón de Dios? Porque una cosa es defender la verdad, porque todos somos apologistas. Todos queremos defender nuestra verdad, pero una cosa muy distinta es reflejar el carácter de Cristo. Porque el carácter de Cristo no depende de una denominación. El carácter de Cristo depende de quién Él es, de quién Él fue y de quién Él será. Que es el único que pagó por tu pecado y el mío. El único que falleció en la cruz del Calvario. El único que cientos de años antes de su nacimiento fue profetizado. ¿Usted cree que Jesús necesita, que el mensaje de la salvación necesita de una denominación? Estamos muy equivocados, porque lo que tiene que poder es la sangre, y es la sangre de Cristo. No es ninguna denominación, ningún título, ninguna autoridad.
Porque cuando usted y yo estemos delante de la presencia de Dios, no nos van a preguntar a qué predicador tú escuchabas. Van a preguntar quién cubre tus pecados, quién cubre tus errores, quién cubre tus faltas, quién te redimió. Amados, Dios hoy nos confronta con esta pregunta y no es para condenarnos, porque siempre vivimos a la defensiva. Creemos que la palabra que nos confronta es para condenarnos y no es para transformarnos. La iglesia no está llamada a tener la razón. La iglesia está llamada a parecerse cada día más a Cristo. Si usted lee las escrituras, usted se dará cuenta que Jesús hizo más preguntas que las que respondió. Jesús no necesitaba decir quién Él era, porque Él lo demostró cuando extendió sus brazos allá en Calvario. Mientras yo meditaba en Miqueas, recordé un mensaje de una noticia de un empresario muy importante. No voy a decir el nombre del empresario, pero su especialidad eran unas almohadas. No voy a decir el nombre, ya algunos saben quién es. Pero a este empresario se le hizo una demanda judicial, y la perdió. Pero por muchos meses el tribunal le había ordenado que pagara una cantidad de dinero, y este empresario durante meses decidió ignorar la orden del tribunal. Finalmente, los demandantes volvieron donde el juez, pero no volvieron donde el juez para discutir lo que él debía de pagar, sino lo que se había negado a pagar. En otras palabras, este empresario se estaba negando a responder la demanda del tribunal. Y mientras leía esa noticia o recordaba esa noticia, eso sucede en el capítulo 6 del libro de Miqueas. No estamos en una adoración, no estamos en una celebración, estamos entrando en un juicio. Y el juez supremo entra a la sala. Los montes son llamados como testigos. La evidencia se presenta y Dios dice algo. Él dice: tengo una demanda contra mi pueblo. Y eso es lo más impactante, porque la demanda no fue contra Babilonia, no fue contra Asiria, no fue contra los filisteos, una demanda en contra de su propio pueblo. Y esto nos enseña algo profundo, que es que antes de Dios transformar una nación, tiene que hacerle demandas a su iglesia. Usted y yo queremos una nación transformada, pero no estamos dispuestos a pagar lo que Dios está demandando. ¿Qué está Dios demandando? Una iglesia empoderada en el Espíritu, una iglesia que ora, una iglesia que adora, una iglesia que se humilla frente a la presencia de Dios. Dios nunca va a cambiar el mundo con espectadores. Dios, antes de corregir al mundo, confronta a su pueblo. Porque queremos que Dios haga fuego descender sobre los pecadores, pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Qué está Dios demandando de nosotros? ¿Qué está Dios demandando de ti? ¿Qué Dios está demandando? Dios confronta a su pueblo porque el juicio siempre comienza por la casa de Dios. Siempre. Cuando Él venga, va a pasar juicio sobre su iglesia. En Miqueas 6, 1 y 2, la palabra dice: escuchen lo que dice el Señor. Oíd ahora lo que dice Jehová: levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Dios está llamando a la creación como testigo. A la creación misma como testigo. Escuchen montes el alegato del Señor. Presten atención, fundamentos de la tierra, porque el Señor tiene un pleito contra su pueblo. Imagínense esa escena. Los montes son llamados como testigos. La creación tiene que guardar silencio.
El cielo entero escucha. ¿Por qué tiene Dios que llamar los montes y los cimientos como testigos? Porque los montes y los cimientos tienen una altura que de ellos se puede ver todo y del que nadie se puede esconder. Porque hay mucha gente que cree que el pecado que usted hace nadie lo conoce. Pero los montes, usted no puede cerrarle una página de internet a los montes, porque ya los montes vieron lo que usted estaba viendo cuando su esposa entró al cuarto y usted cerró la computadora. Dios abre un caso legal y no contra los paganos, contra aquellos que dicen que llevan su nombre. Porque hay gente que dice: Señor, ¿por qué tú no te llevas a los malvados? La pregunta es: si Dios hoy a las 12 de la noche se llevara a todo pecador y a todo malvado, ¿dónde estaríamos nosotros a las 12:01? Sí, como diría el profe, ay, 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 uy, uy, uy. El problema, amados, no era falta de religión. Este es un detalle que usted tiene que ver, porque esto cambia la mentalidad de nosotros. Israel no había dejado de ir al templo. Los sacrificios seguían celebrando fiestas, seguían cantando, seguían ofreciendo animales, seguían siendo religiosos. Y Dios le dice: tengo una demanda. ¿Por qué? Porque hay gente que hoy son muy religiosa, pero su corazón se ha alejado del corazón de Dios. Hay muchos religiosos que conocen mucha Biblia, no faltan los domingos a la iglesia, pero no saben lo que es amar la misericordia. El problema del pueblo es que había culto, pero no había transformación. Había culto, se sentaban en la iglesia todos los domingos, le predicaban del pecado y elegían seguir en pecado. Seguían en actos religiosos mientras su corazón estaba lejos de Dios. Hacían sacrificios, pero no había justicia. Cantaban canciones, pero no expresaban misericordia. Habían ceremonias, pero no había humildad. Y Dios le dice: es que eso no es lo que yo estoy buscando. Porque Israel se preocupaba por las apariencias, pero Dios estaba examinando el corazón. Nosotros a veces nos preguntamos de si me veo bien. Llegamos temprano, algunos. Pero la pregunta es, no si tú estás sentado con tu esposa escuchando este mensaje, es cómo tú tratas a tu esposa en la casa cuando nadie te está mirando. ¿Estás santificando a tu esposa? La pregunta no es si tus hijos están en la escuela dominical, la pregunta es: ¿cómo estás criando a tus hijos? ¿Cómo tratas al necesitado? ¿Cómo le hablaste al hermano? ¿Cómo reaccionaste cuando nadie te veía? Porque Dios no se impresiona por una religión, pero Dios siempre se impresiona con un corazón transformado. No había visto una fe tan grande, ni siquiera en Israel. Mientras yo estudiaba este pasaje, yo sentí que el Espíritu Santo me hacía una pregunta. No a usted, a mí, porque yo sé que usted es más santo que yo. Pero la pregunta que yo sentí que el Espíritu Santo me hizo es: ¿será que estás ofreciéndome cosas que yo nunca te he pedido que me ofrezcas? Porque es posible predicar, es posible servir, es posible cantar, es posible ofrendar, es posible dirigir, es posible hacer ministerio y aún así no darle a Dios lo que Él realmente está demandando. Y Dios está demandando una iglesia que se parezca a Jesucristo. Porque creo que este es el corazón del mensaje. Porque el día de hoy vivimos una generación que no necesariamente rechazan a Jesús, pero rechaza la imagen que los cristianos han proyectado de Jesús.
Hay personas que dicen, yo no quiero ver nada con la iglesia, y no es porque no hayan leído los evangelios, es porque conocieron gente que hablaban como cristianos pero se arrastraban como serpientes. El escritor Brennan Manning dijo que la mayor causa del ateísmo en el mundo son cristianos que reconocen a Jesús con sus labios, pero lo niegan con su estilo de vida. Eso es confrontador, porque tenemos que entender algo. El problema nunca ha sido que exista oscuridad en el mundo. El problema es que la luz de Cristo dejó de alumbrar en los cristianos. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. No dijo que usted y yo somos los jueces del mundo. No dijo que somos los fiscales del mundo. No dijo que somos los acusadores. Dijo, ustedes son la luz. Y la luz no discute con la oscuridad. La luz simplemente aparece y la oscuridad tiene que huir. Tú estás buscando fórmula mágica. Pregúntate si es que tú estás portando o no la luz de Cristo. Porque cuando yo entro en una habitación oscura y enciendo la luz, yo no veo a la luz diciendo, excúseme señora sombra, yo puedo pasar por aquí. No, las sombras se tienen que ir. Asimismo, cuando usted y yo tenemos la luz de Cristo, no importa dónde nos movamos, no importa dónde estemos, la oscuridad tiene que huir. Miqueas profetiza aproximadamente en los años 740 y 700 antes de Cristo. Durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Él era contemporáneo del profeta Isaías. No era un hombre de Jerusalén, era un hombre de campo. Miqueas era un hombre común y corriente. Pero Dios levantó a alguien que parecía insignificante para enfrentar a una nación que se creía poderosa. Y yo no sé si aquí alguien tiene que recibir esa palabra sobre su vida. Dios levanta a un insignificante para traer de rodillas a una nación que se cree poderosa. El mensaje de Miqueas fue bien claro. Ustedes siguen siendo religiosos, pero dejaron de parecerse a Dios. Y yo creo que el mensaje de Miqueas sigue siendo necesario el día de hoy. Porque podemos tener iglesias llenas, pero gente con corazones vacíos. Podemos levantar nuestras manos, pero usar esas mismas manos para herir a las personas. Podemos cantar acerca del amor de Dios y maldecir el resto de la semana. Podemos hablar de sana doctrina, pero alejar el evangelio de nuestro corazón. Y Dios vuelve a preguntar, ¿me están ofreciendo lo que estoy demandando? Israel comienza a responder y le dice básicamente, Señor, ¿qué quieres que hagamos entonces? ¿Más sacrificio? Te traemos más carnero, te traemos más ofrenda, te damos ríos de aceite, te damos a nuestro primogénito. Qué interesante que ellos preguntaran si le daban a su primogénito. Porque si usted sabe de Biblia, usted sabe que Dios no era el Dios que exigía a los bebés. O sea, el pueblo de Israel le estaba ofreciendo algo a Dios que ni siquiera le pertenecía a Dios, le pertenecía al mundo. Eso quiere decir que usted y yo no podemos venir a estarle ofreciendo a Dios cosas que le pertenecen al mundo. Usted y yo no podemos venir a hablar de que somos cristianos trayendo chisme, contienda, envidia, porque una cosa no va con la otra. Dios responde con una de las declaraciones más extraordinarias en Miqueas 6:8. Ya se le ha declarado lo que es bueno. Amado, ¿cuántas veces ya se nos ha declarado lo que es bueno? Lo que Dios quiere. En otras palabras, ya tú sabes lo que Dios espera de ti. No actúes como si nunca nadie te lo hubiera dicho, porque ese pecado en el que estás viviendo ya se te ha dicho que estás en pecado y usted sigue sumido en el pecado porque le gusta más ofrecer y satisfacerse con las cosas del mundo que darle a Dios lo que Dios le está demandando.
Amados, y no podemos caminar en bendición caminando en desobediencia. No se puede. Dios no funciona así. Dios le dice una cosa es demandado. Siempre ha sido lo mismo, y aquí está el corazón del mensaje de esta tarde. No se trata de cuánto usted y yo hacemos para Dios. Se trata de si estamos viviendo como Dios espera que usted y yo vivamos. Porque Dios no está buscando una iglesia famosa, Él está buscando una iglesia fiel. No está buscando una iglesia impresionante, está buscando una iglesia que refleje a Cristo, que refleje el corazón del Evangelio. Dios resume toda su demanda en 3 declaraciones que siguen siendo relevantes el día de hoy. 2700 años después, no solamente para Israel, sino para Calvary en español, para nosotros. Haz justicia, ama la misericordia y camina humildemente con tu Dios. Y este mensaje no es una invitación para señalar a otros, es para que usted y yo nos examinemos. Porque el mundo ya tiene suficiente gente señalando. El mundo tiene suficiente gente señalando. El adicto tiene suficiente gente señalándolo. El adúltero tiene suficiente gente señalándolo. Eso no es lo que estamos haciendo. Eso no es lo que nos están invitando. Lo que el mundo necesita es una iglesia que sea la extensión viva de la gracia, la misericordia y el amor de Jesucristo. Una de mis oraciones es que nunca se diga de Calvary en español que es una iglesia que aleja a las personas de Jesucristo. Dios nos libre. Una de mis oraciones es que Calvary en español sea una iglesia donde se predica la verdad y la gracia de Cristo está disponible para todo el que entre por esas puertas. Amados, Dios demanda una iglesia que haga justicia, sí. No es tampoco que vamos a comprometer la verdad del Evangelio. Miqueas 6:8 lo dice: ya se te ha declarado lo que es bueno y qué es lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia. Amado, la iglesia no existe para señalar al mundo, existe para mostrarle al mundo el amor de Cristo. La iglesia no existe para señalar al mundo, existe para demostrarle al mundo el amor de Cristo. Ese es el corazón de este texto, porque a veces cuando escuchamos de la palabra justicia, de una vez, inmediatamente pensamos en un tribunal, en jueces, en leyes, en castigos, pero la justicia bíblica comienza antes de llegar a una corte, porque la justicia bíblica comienza en el corazón. Porque la justicia no consiste solamente en castigar lo malo, consiste en reflejar el carácter santo de Dios en cada área de nuestras vidas. La justicia no es una idea, la justicia es una manera de vivir. Mira lo que dice el texto. Dios no dice habla de justicia, no dice publica justicia, no dice debate sobre la justicia, dice haz justicia. Porque la verdadera fe nunca fue diseñada para quedarse en la teoría. Siempre fue diseñada para convertirse en acción. Por eso yo le digo a las personas: dejen de estar calentando sillas y conviértanse en la luz del mundo y la sal de la tierra. Dejen de estar calentando asientos y seamos voceros del Evangelio de Cristo donde quiera que vayamos. Amados, Santiago lo dijo así: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Domingo tras domingo, de lunes a viernes, nos conformamos con escuchar la palabra, pero dice el libro de Santiago que nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice el apóstol Santiago: llévenla a la práctica. Porque una cosa muy diferente es tú venirme a citarme citas bíblicas que tú demostrarla a través de tus acciones y de tu vida. La fe siempre se demuestra. La adoración siempre se evidencia.
La transformación siempre se nota. No porque buscamos impresionar a otros, sino porque cuando Cristo cambia el corazón, la vida tiene que cambiar. Mira, hermano, yo no sé quién aquí puede decir, mira, yo a veces cuando yo estaba en el mundo, yo lo que quería era responderle, decirle 2 o 3 cosas, y ahora yo lo que le digo es: el Señor te bendiga. Porque es que un corazón transformado tiene que tener evidencia en su vida de que ha sido transformado. La transformación siempre se nota. La vida tiene que cambiar también. El mundo ya sabe lo que la iglesia condena, pero la pregunta es: ¿el mundo sabe que la iglesia los ama? Porque estamos viviendo en una época donde lo que nos gusta es estar viendo los TikTok donde están matándose, tirándose, sacándose los trapitos al sol. Ese no es el Cristo del Evangelio. Mi Cristo es aquel que tomó a una mujer adúltera y le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Y ella dijo: no están aquí. Pues yo tampoco lo hago. Ahora levántate y no lo vuelvas a hacer más. El Cristo que yo conozco fue aquel que tuvo un encuentro con una mujer samaritana en un tiempo que los judíos no debían ni siquiera hablar con la gente de Samaria, y mucho menos con una mujer. Y dijo: me se importa, yo voy al pozo y voy a tener un encuentro con la primera evangelista de Samaria. Y esa mujer yo la voy a levantar y la voy a usar para proclamar el evangelio. El Cristo que yo conozco es un Cristo que ama. Si usted y yo le preguntamos hoy a muchas personas que nunca han pisado una iglesia, ¿qué dirían? No, yo no voy a la iglesia porque ahí siempre están juzgando. No, yo no voy a la iglesia porque es que en la misma iglesia se viven criticando. Uy. Yo sé que hay alguien que dijo: sí, pero en los bares y en la discoteca critican y usted sigue yendo. Pero eso es tema para otro día. ¿Qué pensarían aquellos que no han pisado la iglesia? Siempre están criticando, siempre están señalando. Jesús dijo: en esto conocerán todos. ¿Quiénes? Todos que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En las pantallas LED, en el sistema de sonido, en los asientos acolchaditos, en el aire en el verano, en el heater en el invierno. No. En lo que ustedes publican en Facebook, en Instagram, no. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, por el amor que se tengan los unos a los otros. La marca distintiva de la iglesia nunca fue tener la última palabra, siempre fue amar como Cristo amó. La justicia empieza en casa. Es muy fácil hablar de cambiar el mundo, pero Dios primero necesita que usted y yo cambiemos nuestro corazón. ¿Qué tiene Dios que cambiar en tu corazón el día de hoy? Porque es muy sencillo denunciar la corrupción cuando usted hace trampa en los taxes para que le devuelvan más dinero. Es muy fácil hablar de la mentira mientras usted anda disfrazando la verdad para no molestar a nadie. Es muy fácil hablar de la inmoralidad del mundo cuando usted anda viendo modelos de fitness en Instagram. Es muy fácil criticar la falta de amor en la sociedad mientras usted tiene contienda con su propia familia. Vea la prédica de la semana pasada si no la vio. Y Dios dice: no empieces allá afuera, empieza aquí. Empieza aquí, porque la justicia siempre tiene que comenzar dentro del pueblo de Dios. Amado, la justicia es parecernos cada vez más a Jesús. Cuando todos rechazaban a Zaqueo, Jesús fue a comer a su casa. Cuando todos evitaban al leproso, Jesús lo tocó. Cuando todos ignoraban al ciego, Jesús se detuvo. Cuando todos evitaban a Samaria, Jesús inicia una conversación con una samaritana. ¿Por qué? Porque hacer justicia significa tratar a las personas como Dios la trata. Con verdad, pero con dignidad.
con confrontación, pero con esperanza, con santidad, pero también con compasión. Amados, nunca convenceremos a una persona de que Dios la ama si primero las despreciamos. No podemos despreciar a las personas y hacerle hablar del amor de Dios. Una cosa va con la otra. La justicia de Dios no solamente denuncia el mal, también levanta a aquellos que han sido quebrantados por el mal. Amados, imagínense, es la historia del buen samaritano. Los religiosos conocían la ley, servían el templo, pero no extendieron misericordia sobre aquel que la necesitaba. Jesús pregunta, ¿quién fue el prójimo? ¿No fue el que sabía más? ¿No fue el que ocupaba el cargo más importante en la iglesia? Fue aquel que mostró misericordia. Iglesia, no podemos decir que amamos a Dios si tratamos con desprecio a todo aquel que la misma palabra dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Que su estilo de vida es diferente al de nosotros, pues con más misericordia deberíamos de verlo. Que lo que ellos practican es cosa de perdición, con más razón deberíamos de amarlos. Con más razón deberíamos de alcanzarlos. Amados, una iglesia puede hablar mucho de justicia y terminar convirtiéndose en un tribunal sin compasión. Dios demanda una iglesia que ame la misericordia. En Miqueas 6:8 dice amar misericordia. Mira esto es extraordinario porque no solamente dice practica misericordia. Dicen amen la misericordia. ¿Por qué? Porque una persona puede hacer una buena acción sin amar realmente a las personas. Puede ayudar por obligación, puede servir por compromiso, puede hacer cosas con resentimiento, puede sonreír por afuera mientras juzga por adentro. Y Dios dice, no solamente quiero tus acciones, quiero tu corazón. Porque para Dios la actitud es tan importante como la acción. Hay algo que se dice aquí cuando se instala un pastor nuevo. Y se le dice, tú puedes no amar a las personas, pero para tú liderar personas tienes que amarlas. Usted puede tener todos los títulos de la Biblia, pero si usted no ama a las personas, usted no tiene el corazón del buen pastor. Yo lo siento porque esto le va a romper la teología a alguien que tiene 50 libros en Amazon y no tiene amor en su corazón. Si no tenemos amor en nuestro corazón, mire, no podemos liderar a nadie. Dios dice, haz justicia, ama la misericordia. ¿Por qué? Porque Dios sabe que existe un peligro el día de hoy. Hay iglesias que aman la verdad, pero no aman a las personas. ¿Cómo así, pastor? Usted sabe los predicadores que yo he oído hablando de Biblia, pero viven condenando. Y no que esto, no que el otro, no que el guillo, no que el arete, no que esto, no que el otro. Y en el evangelio yo no veo nada de eso. En el evangelio yo veo a un Cristo que deja la 99 por ir detrás de la perdida. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que la iglesia de hoy prefiere las 99 que están en la iglesia y no ir detrás de la que está perdida. Y el problema de estas personas que no aman a las personas es que entonces cuando la perdida llega a la casa se quejan de que llegó una perdida cuando ellos ni siquiera la salieron a buscar. La iglesia está llamada a amar, a practicar la misericordia. Jesús nunca separó la verdad de la gracia, nunca. Y por eso es que aquí nunca vamos a separar una cosa de la otra. Porque la verdad es la verdad, el pecado es pecado, gústele o no le guste. Pero hay una verdad de que hay uno que redime y nos da oportunidades de nosotros redimirnos. Porque ese es el problema de nosotros. Nosotros decimos no, porque Dios quiere. Dios no quiere que usted se vaya al infierno. Y por eso lo llama y le habla y le dice y lo corrige. Y usted sigue alimentando el pecado. No estoy hablando de ser perfecto, porque aquí nadie es perfecto. Pero la verdad es la verdad.
no dice solamente gracia, eran ambas cosas, porque la verdad sin gracia hiere, pero la gracia sin verdad engaña. Si podemos hablar solamente de gracia y no le decimos la verdad del pecado, vivirá engañado. Y el día que sea llamado delante de la presencia, yo no quiero que usted diga, no, yo estoy aquí porque el pastor nunca me dijo que yo estaba viviendo en pecado. Mire, yo no voy a disfrazar eso. Si usted quiere a alguien que le disfrace eso, ese no soy yo, porque esta es la palabra. Y la palabra de Dios es la palabra, y no se compromete, ni se corrompe, ni se disfraza. Jesús llamó el pecado, Jesús señaló el pecado, le demostró la gracia, claro que sí. A la mujer adúltera le dijo, yo no te condeno, pero ¿qué le dijo? No peques más. Pero nosotros quitamos la parte del no peques más. No, porque nadie tiene la capacidad de juzgarme, solo Dios. Ay, yo no sé si usted, yo no sé, pero yo no dijera eso, porque el juicio de Dios, el profeta dijo, ay de mí que soy de labios impuros. Porque es que hay que tener un balance, porque dicen no, porque la Biblia dice no juzgues. La Biblia dice, ¿por qué señalas la paja en el ojo ajeno y no te fijas en la viga en tu propio ojo? Amén, aleluya. Sácate la viga de tu ojo para que puedas ver la paja en el ojo del hermano y la saques de ella. Es como los cassettes. Pastor, ¿qué es un cassette? Era un instrumento musical que tenía lado A y lado B. Y usted tenía que poner el cassette del otro lado. No se me hagan los jovencitos, que aquí hay 2 o 3 que recuerdan los cassettes. Especialmente cuando ese cassette se enredaba en el radio y había que buscar un lápiz para darle vuelta. Pero amados, cuando la gracia y la verdad caminan juntas, entonces la transformación sucede. Cuando yo entiendo, yo soy pecador y no merezco la gracia de Dios. Y cuando yo entiendo eso, de que yo soy pecador y no merezco la gracia de Dios, entonces la gracia de Dios toma otro matiz en mi vida. Porque usted y yo pensamos que vivir bajo la dispensación de la gracia es vivir con permiso para pecar, y eso no es. Eso no es. La gracia significa que en su amor Dios está dando un chance. Pero cuando Cristo venga, lea Apocalipsis, Él no viene como un cordero. Él viene con ojos de fuego a juzgar, a dividir, a cortar. Jesús nunca rebajó el estándar de Dios, pero tampoco dejó de extender su mano al que estaba caído. La gracia, la misericordia, la verdad caminan mano a mano. Comió con pecadores, tocó leprosos, abrazó a los rechazados, escuchó a los olvidados, porque Él entendía que las personas no necesitan solamente escuchar que están perdidas, necesitan un encuentro con el Salvador. No estamos llamados a ganar discusiones. Hay muchos que le encanta discutir. Pastor, me dijeron esto y yo no supe qué responderle. Para eso está su testimonio. Para eso está su testimonio. Nunca olvidemos eso. ¿Y si la mayor necesidad del mundo no es otra predicación? Y aquí termino. ¿Qué tal si lo que el mundo necesita no es una predicación más? ¿Qué tal si lo que el mundo necesita es que usted y yo demostremos el amor de Cristo? ¿Qué tal si lo que el mundo necesita es que usted y yo abracemos al homosexual? ¿Qué tal si lo que el mundo necesita no es que usted le dé un plato de comida más al homeless, es que usted se siente a hablar, a conocerlo, a escuchar su historia? ¿Cómo llegaste aquí? Porque detrás de cada homeless no necesariamente hay un adicto a drogas, pero muchas veces hay personas de hogares destruidos, víctimas de violencia doméstica. Y lo que están esperando es alguien que les demuestre el amor de Cristo. Yo no estoy diciendo que esté mal hacer todas estas cosas, pero muchas veces podemos caer en un engaño de que si fuimos y llevamos un plato de comida ya cumplimos. Pero el amor de Cristo, porque una persona comerá un plato y acabará en el basurero,
Pero el amor y el afecto que usted y yo le demostremos a alguien permanecerá en su memoria por toda una vida y puede cambiar la vida. Hay personas que llegan a la iglesia rechazadas por su familia. Quizá hubo un divorcio, quizá hubo adicción, quizá hubo un aborto, quizá hubieron años de abuso, quizá perdieron la esperanza y llegan preguntándose, ¿será que hay un lugar para mí? Iglesia, ¿qué respuesta encontrarán cuando entre por nuestras puertas? ¿Van a encontrar un hospital o van a encontrar un tribunal? Jesús dijo, los sanos no necesitan médicos, los enfermos sí. La iglesia nunca fue diseñada para ser un museo de santos. Siempre fue diseñada para ser un hospital de pecadores. Que no es nuestro trabajo el condenarlo, el transformarlo. Eso le pertenece al Espíritu Santo. Y cuando usted y yo portamos al Espíritu Santo dentro de nosotros, eso es contagioso, mis señores. Eso es contagioso, amado. Si usted tiene la llenura del Espíritu Santo, a usted le van a decir, oye, pero ¿por qué tú te ríes si deberías de estar triste? Porque es que yo tengo una llenura que no importa lo que me está pasando, no importa lo que me está sucediendo, es algo que está rebosando de mí. La misericordia de Dios nos demuestra de dónde Él nos sacó. Tenemos que ser una iglesia donde todos encuentren esperanza. Yo sueño con una iglesia donde el adicto encuentre liberación. Yo sueño con una iglesia donde el matrimonio que está a punto de divorciarse encuentre restauración. Yo sueño con una iglesia donde un joven, una joven confundido con su identidad, con su sexualidad, puede encontrar la dirección de Dios. Donde un inmigrante sepa que tiene una familia. Donde el que llega lleno de vergüenza descubre que la cruz tiene poder para restaurar cualquier vida. No porque aprobamos el pecado, sino porque creemos que nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios. Y donde quiera que esté en la gracia de Dios, los puede alcanzar. Vivimos en una cultura donde todos cancelan. Si alguien falla, lo destruyen. Si alguien cae, lo exhiben. Si alguien se equivoca, lo entierran públicamente. Pero la iglesia debe de vivir diferente. Porque nosotros seguimos al Dios que restaura a Pedro, aún después que Pedro lo negó 3 veces. Nosotros conocemos al Dios que transforma a Pablo, que después de perseguir cristianos lo convirtió en el mayor promotor del evangelio. Yo conozco al Dios que todavía abre los brazos y corre a encontrarse con el hijo pródigo después que desecha toda una fortuna. Yo le creo al Dios que sigue diciendo, venid a mí, todo el que está cargado y cansado, y yo les traeré descanso. Ese es nuestro Dios. Y ese debe de ser el llamado en nuestro corazón. Amados, la gracia que usted y yo no estamos dispuestos a extender es una gracia que usted y yo todavía no hemos terminado de comprender. Lo voy a volver a repetir. La gracia que no estamos dispuestos a extender es una gracia que todavía no hemos terminado de comprender. Porque hay muchos cristianos hoy que se creen que son administradores de la gracia. Y usted y yo no somos administradores de la gracia. No somos un club exclusivo para personas perfectas. Somos una familia de personas que han sido perdonadas, restauradas, redimidas, limpiadas y cubiertas por la sangre de Cristo. Quiero decir esto y espero que sea el ADN de nuestra iglesia. No me pregunte qué es ADN porque no lo voy a decir. Ácido desoxirribonucleico. Pero yo quiero que esto sea el ADN de la iglesia. Que nunca se nos conozca como una iglesia que es experta señalando pecadores. Que se nos conozca como una iglesia experta en llevar los pecadores a un encuentro con el Maestro. Que nunca se nos recuerde por las piedras que tiramos,
que se nos recuerde por las manos que extendimos. Que nunca se diga, allí encontré personas que me hicieron sentir indigno. Y que se digan, allí yo conocí personas que me mostraron el mismo amor que Jesús tuvo conmigo. Porque al final el mundo no va a ser transformado por una iglesia que solamente tenga la razón. Será transformado por una iglesia que refleja el corazón de Cristo. Por último, Dios demanda una iglesia que camine humildemente con Él. Miqueas 6:8 dice, caminar humildemente con tu Dios. Observa algo. Dios pudo haber terminado diciendo, hagan justicia. Y habría sido suficiente. O pudo haber dicho, amen la misericordia, y hubiese sido suficiente. Pero Dios termina diciendo algo mucho más profundo. Porque Dios sabe que una persona puede estar haciendo las cosas correctas con las razones equivocadas. Uno puede servir por reconocimiento. Uno puede predicar para que lo aplaudan. Uno puede ayudar a los pobres solamente para salir bien en el Instagram. Uno puede querer defender la verdad, pero con un corazón lleno de orgullo. Lo que más me interesa no es solamente lo que haces, dijo Dios, es cómo tú estás caminando conmigo. Porque Dios no está buscando activistas, Él está buscando discípulos. Vivimos una generación que habla mucho. Todos tienen una opinión. Yo sé que me voy a encontrar unos cuantos comentarios bien sabrosos. Todos tienen algo que publicar, todos quieren corregir a alguien, todos quieren cambiar a todos, pero Dios nunca llamó activistas, Él llamó discípulos. Y hay una diferencia enorme porque el activista trabaja por una causa, pero el discípulo camina con una persona. El activista busca cambiar leyes, pero el discípulo busca cambiar corazones. El activista puede ganar una discusión, pero el discípulo gana personas para Cristo. Y la iglesia nunca fue llamada simplemente a cambiar una cultura, fue llamada a anunciar el reino. Miqueas no dice visita a Dios. No dice busca a Dios cuando tengas problemas. No dice ven a la iglesia una vez a la semana. Dice camina humildemente con tu Dios, porque caminar implica relación. Caminar implica constancia, comunión, intimidad, dependencia. No se camina un día al año, se camina todos los días. No se camina solamente cuando todo está bien, se camina también cuando el valle es profundo. No se camina solamente cuando hay milagros, se camina también cuando hay lágrimas. Porque el cristianismo nunca fue una religión de eventos, siempre fue un caminar diario con Dios. No dice simplemente camina humildemente, dice camina humildemente con tu Dios. Porque la humildad bíblica no consiste en pensar menos de nosotros mismos, porque eso es lo que creemos. La humildad bíblica consiste en pensar más en Dios. Me es necesario que disminuya yo para que se aumente Él. Mientras más cercanos caminamos del Señor, menos espacio tenemos para orgullo, para contienda, para chisme. Dios ha sido demasiado bueno con Calvary en español. Nos ha permitido crecer, nos ha permitido ver vidas transformadas, nos ha permitido bautizar personas, nos ha permitido ver familias restauradas, nos ha permitido alcanzar comunidades. Pero precisamente allí es donde aparece uno de los peligros más grandes, y es el orgullo. Porque el orgullo comienza a susurrarnos, mira todo lo que han logrado. Mira cuánta gente viene, mira cuántas personas conocen tu nombre, mira todo lo que Dios está haciendo. Y poco a poco dejamos de hablar de lo que Cristo hizo para comenzar a hablar de lo que nosotros hicimos. Y cuando eso ocurre, dejamos de caminar con Dios. Seguimos haciendo ministerio y dejamos de depender del Espíritu Santo. Y Dios nos recuerda hoy, separados de mí, nada podréis hacer. La mayor evidencia de una madurez espiritual no es cuánto tiempo tú llevas en la iglesia. Porque hoy pueden haber gente con 20 años en la iglesia y todavía presos del mismo pecado. No es cuántos versículos conocemos, no es cuántos sermones usted puede repetir, no es cuántos libros usted ha leído. La mayor evidencia de madurez espiritual es cuánto tú te pareces a Cristo.
Porque conocimiento sin transformación produce orgullo. Pero el conocimiento acompañado por el Espíritu Santo siempre va a producir humildad. Si alguien tenía derecho a exigir reconocimiento, era Jesús. Era Dios hecho hombre, el Rey del universo, el creador de todas las cosas, y sin embargo nació en un pesebre. Lavó pies, abrazó niños, tocó leprosos, sirvió a los olvidados, murió entre criminales. En Filipenses dice que Él se humilló a sí mismo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios funciona completamente diferente al reino de este mundo. En este mundo el más grande quiere que lo sirvan. En el reino el más grande sirve. En este mundo el fuerte domina. En el reino el fuerte se entrega. En el mundo la grandeza se mide por influencia. En el reino la grandeza se mide en semejanza a Cristo. Déjame hacerte una pregunta muy personal el día de hoy. ¿Cuándo fue la última vez que le diste a Dios lo que Él demandaba? Quizá para alguien el día de hoy lo que Dios demanda es empezar una relación con Él. Quizá para alguien lo que Dios demanda de usted el día de hoy es dar el próximo paso de bautizarse. Quizá el día de hoy lo que Dios demanda de usted es poner las cosas en orden con Dios. Cuando usted y yo dejamos de preguntarnos acerca de nosotros y empezamos a preguntar ¿qué quiere Dios de mí?, nuestra vida cambia. Porque nuestra humildad no disminuye nuestra identidad, simplemente aumenta nuestra dependencia de Dios. Cuando usted y yo somos humildes, dejamos el orgullo y empezamos a caminar con Dios. Nos parecemos a Jesucristo. Cuando una iglesia comienza a parecerse a Jesucristo, el mundo comienza a ver a Cristo. Cuando el mundo empieza a ver a Cristo en ti y en mí, usted ni siquiera tiene que invitar a la gente a la iglesia, porque la gente van a decir: oye, yo veo algo en ti, yo percibo algo en ti, yo veo ese cambio, yo veo esa evidencia, yo quiero de eso que tú tienes, yo quiero ir. Pero ¿qué tenemos que hacer? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que quiero aprovechar este momento para aquellos que quizá nunca han humillado su vida delante del Señor. Humillar su vida no significa que usted no vale nada. No, amado, usted vale. Usted fue comprado a precio de sangre. Jesús dejó su trono en el cielo para venir a morir por ti y por mí. Usted vale, claro que sí. Pero llega un momento en donde usted y yo tenemos que humillarnos delante del Padre. Es decir, Señor, la manera en que yo estoy viviendo, lo que yo estoy haciendo no es lo que tú demandas de mí. Así que si hay alguien aquí que el día de hoy tiene que humillarse delante de la presencia de Dios, no lo digo esto como condenación, pero lo estoy haciendo como una invitación. No a que seas miembro de una iglesia, no a satisfacer el ego de nadie, no. Es una invitación para que hagas a Jesús el Señor de tu vida. No te estoy diciendo que tiene que ser completamente perfecto, pero sí tiene que haber un momento que decimos: tengo que dejar mi vida aquí. Y no quiero tomarme mucho tiempo, porque quiero dar tiempo a la alabanza para que nos ministre. Quiero dar tiempo a que haya un tiempo aquí en el altar. Pero si hay alguien aquí o que nos está viendo en casa, que el día de hoy reconoce: yo necesito humillarme delante de Cristo, esta es tu invitación. Y si alguien aquí levanta su mano, déjale saber a algún trabajador de altar, porque tenemos recursos, tenemos diferentes cosas que podemos poner en tu mano para este caminar contigo. Así que el día de hoy, todos con sus ojos cerrados, sus rostros inclinados, si este llamado es para ti, solamente quiero que donde estás
levantes tu mano para yo saber por quién voy a estar orando. No te voy a llamar al frente. Ya veo 2 manos aquí a mi derecha, gloria a Dios. 3, 4, 5 manos, 6 manos, 7 manos, gloria a Dios. Gracias cada uno por esas manos levantadas. Los que están en su casa nos pueden dejar saber en los comentarios para orar por ustedes. Pero Señor Jesús, yo te presento cada mano que aquí fue levantada. Padre, porque cada mano levantada representa un alma que el día de hoy decide simplemente abrir su corazón. Quizá muchos tienen preguntas, inquietudes, y yo sé que humanamente sí, tenemos dudas, tenemos inquietudes, pero yo sé, Señor, que tú eres el que llena, tú eres el que obra, tú eres el hacedor de milagros, Señor. Así que, Señor Jesús, yo te presento cada mano levantada. Señor, que este momento hacen esta oración conmigo, donde dicen: Señor Jesús, el día de hoy te abro mi corazón. Te presento mi vida, te presento mis pecados. Te pido que me perdones. Te pido que me hagas una nueva criatura. Te pido que entres a mi corazón y te hago Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado de ese lugar. Si tú hiciste esa oración de todo corazón, este es el inicio de tu caminar con el Señor. Acércate a alguien, dale las buenas noticias, discipúlate, empieza a leer la palabra, empieza a indagar que el Señor nos va a hablar. Y al resto del pueblo, Señor, hoy tú le has hablado, nos has hablado a nosotros como tu pueblo. Así como le hablaste al pueblo de Israel a volver a amar la verdad, la misericordia, Señor, y la justicia, el día de hoy, Padre, haznos volver. Haznos volver a ese lugar de tu presencia, a ese lugar donde solamente tú, Señor, eres el que reina. Ayúdanos a alcanzar, a amar, a abrazar a aquellos que necesitan de tu presencia. Que seamos esa iglesia que tú vienes a buscar, santa e intachable. Haz tú la obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amados, vamos a tener un tiempo de